En País Productivo le damos visibilidad a la industria nacional. Nos interesa potenciar el desarrollo argentino y creemos que difundir los diferentes tipos de industria que se desarrollan en nuestro país impulsa una Argentina productiva. Desde este espacio queremos que se conozca lo que se produce en Argentina para que todos apostemos a un país industrial y desarrollado. Creemos en el trabajo argentino, creemos que los trabajadores tienen mucho que aportar y que la industria genera trabajo genuino. Nuestra empresa empezó en la década del 90 como una empresa importadora de productos médicos. Es un fondo que existe como la agencia hace más de 25 años y que viene trabajando en el sector PYME y cooperativas con distintas líneas de financiamiento para fortalecer y mejorar en términos tecnológicos sus estructuras productivas y lograr que estos actores productivos justamente innoven, generen nuevas ideas, nuevas soluciones. Concluimos que nadie innova solo, se puede innovar y llegar mucho más lejos cuando se hace de manera articulada y en red. Mi suegro, que comenzó con torno en un garage que era prestado y ahí comenzó a fabricar espárragos para luego hacer bulones y tuercas. A partir de esa red tomamos contacto con un investigador que tiene un proyecto de unos productos que ayudarían al tratamiento del cáncer. Es muy difícil innovar uno solo. Es muy interesante poder trabajar en la parte colaborativa, ¿no? Estar en una red con otros colegas. Y era muy interesante ver cómo las empresas que ya tenemos transitado un camino en pos de la innovación, pudimos encontrar sinergias incluso con pymes que pertenecen a otro rubro. Fue realmente un proceso muy interesante en el cual 45 empresas se animaron a acompañarnos, pusieron todo su compromiso y conocimientos y capacidades. Podría decirse que el caso de FANIOT es bastante particular porque FANIOT es un consorcio de cooperación público-privado. Taller Baigorria comenzó en el año 1961. Formar parte de una red de pymes innovadoras hace que sea más sencillo llevar adelante los proyectos. Hoy queremos hablar de la red de pymes innovadoras, un espacio público-privado de diálogo, articulación y colaboración para que las empresas puedan consolidarse como proveedoras de soluciones de alto valor agregado, incorporen nuevas tecnologías y potencien su perfil exportador. La Red Federal de Pymes Innovadoras surge del diálogo entre el gobierno y las empresas, para acompañar más allá de lo financiero a las pymes innovadoras. Vamos a hablar con representantes del sector público, de empresas privadas participantes y de empresas de capital público-privado. Así vamos a conocer esta iniciativa llevada adelante por el FONTAR, por la agencia I+D+I y que cuenta con la instrumentación metodológica de la Fundación Empretec. Fernando Peirano es el presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Es licenciado en Economía, especializado en el campo de la innovación y el desarrollo productivo por la UBA. Es además investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y de la de Buenos Aires. Y fue subsecretario de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Con él vamos a abordar la importancia de la ciencia y la tecnología en el sector productivo PYME. La agencia argentina, la agencia de I+D+I, tiene una particularidad que no siempre está presente en todas las agencias de Latinoamérica o de otros lugares con una institucionalidad similar a la de nuestro país. Tenemos la particularidad de ser una institución que apoyamos la innovación tanto en el ámbito científico como en el ámbito productivo. En relación con las pymes, trabajamos para aliviar el riesgo que implica desarrollar tecnología en un país periférico, el riesgo de desarrollar tecnología en un país aún en industrialización. Por eso otorgamos subsidios cuando el riesgo es muy marcado y la incertidumbre muy grande, y otorgamos créditos para transformar resultados, prototipos en una escala productiva para pasar a una fase
más cercana al mercado. Trabajamos hoy con 1.700 pymes que tienen iniciativas alineadas con esta agenda, con la agenda de desarrollar tecnología en el país, de resolver a través de nuevos productos o nuevos procesos productivos faltantes que tiene nuestra matriz productiva, de poder estar a la altura de ser proveedores de algunas multinacionales muy importantes que operan en el país, y sobre todo también trabajamos nutriendo a todo nuestro sistema productivo de bienes públicos como pueden ser laboratorios, centros tecnológicos. Incluso somos muy importantes en el rubro de las capacidades de análisis y evaluación que las propias empresas tienen adentro. Los principales verticales con los que operamos tienen que ver con el sector de bienes de capital, con algún grado de sofisticación, ya sea en software, en hardware, con el sector de semillas, con la biotecnología, la nanotecnología y los nuevos materiales. También es importante todo lo que hacemos en materia de software y nuevas tecnologías digitales. La agencia I+D+I lleva adelante la Red Federal de Pymes Innovadoras a través del FONTAR y de la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ahora seguimos escuchando a Fernando Peirano, presidente de la agencia I+D+I. La relación entre ciencia e industria es una relación clave para que la industria genere valor agregado, para que el cambio tecnológico signifique una oportunidad para nuestro país y no un detrimento, que puede ser un detrimento en materia de empleos por la sustitución tecnológica o puede ser por la dependencia, cuando utilizamos tecnologías que no dominamos y pasamos a tener menos capacidad de diseño, respuesta y orientación de nuestro proceso productivo. Así que es una relación clave que nosotros intentamos abonar con proyectos productivos que incorporen de manera más decidida, más en el corazón de la generación de valor, el conocimiento científico y tecnológico. Hoy en Argentina hay un conjunto de pymes que llamamos Pymes Innovadoras Argentinas, que hacen del conocimiento, que hacen de la innovación el corazón de su negocio. Y eso genera beneficios para ellas, pero también genera beneficios para toda la trama productiva que tiene nuestro país. Sabemos que esta relación entre ciencia e industria no es fácil. Muchas veces se hablan en lenguajes distintos, las expectativas y las motivaciones son diferentes, hay una distancia real entre lo que ocurre en un laboratorio científico y las necesidades de un taller o una planta productiva. Por eso, poner en una misma habitación a un científico y a un industrial no genera mejor articulación entre ciencia y tecnología y producción. Lo que necesitamos hacer es también abonar el espacio intermedio, generar puentes, generar interlocutores o traductores de estas lógicas y culturas diferentes. Los países lo han resuelto de la mejor manera, lo han resuelto con instituciones que actúan de mediación y puente, como puede ser en Alemania el Instituto Fraunhofer, que no es una institución orientada a la ciencia, tampoco es una institución del ámbito productivo, sino que hace justamente ese pasaje desde soluciones que genera el conocimiento, la universidad, el sistema científico, hacia la industria como nuevas herramientas, recursos para impulsar la producción, y también es capaz de llevar desafíos, problemas, cuellos de botella que presente la actividad productiva industrial. Esto nosotros lo necesitamos acentuar, lo tenemos de manera incipiente, lo hemos tenido con el INTA y el INTI y hoy es todo un nuevo capítulo de desafío. Tener una industria 4.0 también requiere un extensionismo 4.0, un Estado 4.0 e instituciones que también estén en esta nueva lógica del paradigma que hoy conduce los procesos industriales más importantes. Esta experiencia de la Red de Pymes Innovadoras agrupa empresas de diferentes rubros y de diferentes lugares del país. Ahora Fernando Peirano nos cuenta sobre el impacto de la red y el futuro que se proyecta. La conformación de la Red de Pymes Innovadoras
es antes que nada una declaración del diagnóstico y la propuesta que tenemos nosotros para el sector productivo de Argentina. Sabemos que la promoción de la innovación y el desarrollo tecnológico no puede limitarse solo a otorgar financiamiento para aliviar el costo económico de desarrollar tecnología. La promoción también tiene que tender puentes, como comentábamos recién. La promoción tiene que identificar oportunidades, construir problemas y desafíos. La promoción tiene que construir un sistema, una trama, desde donde sea posible abordar los saltos de productividad que nuestro país necesita. Muchas de las cosas más interesantes no son cosas que estén en marcha, sino que son caminos para abrirse. Y ahí tiene que estar el Estado, tiene que estar esta agencia, hay que promover esas nuevas capacidades. Uno puede verlo hoy muy claramente en litio, en hidrógeno, cómo avanzar y dominar estas nuevas tecnologías, cómo identificar sus cuellos de botella, cómo lograr tener valor agregado en cada una de las transiciones que estos procesos de acumulación y transporte de energía requieren. O lo podemos ver en materia de alimentos, una ley de etiquetado frontal que le otorga mayor información al consumidor, pero al mismo tiempo significa un desafío enorme para que las grandes y las pequeñas y medianas empresas de alimentos en Argentina estén a la altura de la nueva exigencia. Cómo sustituir ingredientes, modificar procesos productivos, generar envases inteligentes o poner en valor alimentos que hoy son ricos en materia nutritiva, pero que no tienen la certificación adecuada para hacerlo valer. Bueno, en todo ello, la ciencia, la tecnología, nuestras universidades, nuestros institutos pueden hacer una contribución muy grande estando cerca de las pymes. Por eso constituimos esta red de pymes innovadoras, para decirle a todo el país que contamos con muchos campeones invisibles que logran hacer de la tecnología, del conocimiento, un motor para desarrollar sus proyectos productivos y que están ahí presentes, como lo estuvieron en la pandemia, como fue posible ampliar las salas de terapia intensiva en el país con todo el equipamiento de alta complejidad que se necesitaba, porque estaba una empresa cordobesa como Tecme, que hacía años que producía respiradores de alta complejidad, los exportaba al mundo y permitió que Argentina pueda atender este requerimiento urgente. Y así tenemos muchas otras empresas que en su segmento son realmente empresas de clase mundial, son verdaderos números unos que muchas veces no conocemos y muchas veces no valoramos, y son, como decía, nuestros campeones invisibles que tenemos que hacer crecer y que se multipliquen en cada rincón del país, en cada región, en cada actividad, porque son ellos los que dinamizan y transforman con más ciencia y tecnología nuestra trama productiva. A todos ellos los convocamos a esta red de pymes innovadoras. Buscamos en nuestras 1.700 pymes cuáles correspondían a esta definición y las invitamos a trabajar en red, y lo hicieron a lo largo del año con más de 9 encuentros donde compartieron sus proyectos, sus ideas, tomaron nuevas herramientas metodológicas y se armó realmente algo donde concluimos que nadie innova solo, se puede innovar y llegar mucho más lejos cuando se hace de manera articulada y en red. En País Productivo hablamos de pymes, producción y trabajo. Seguinos en paisproductivo.com.ar. Alejandro Primbas es el director nacional del Fondo Tecnológico Argentino FONTAR. ¿Qué es el FONTAR? Es el organismo público que gestiona la aplicación de recursos presupuestarios del Tesoro Nacional para financiar proyectos dirigidos al mejoramiento de la productividad del sector privado a través de la innovación tecnológica. ¿Qué hace el FONTAR? Contribuye al Sistema Nacional de Innovación apoyando al sector productivo en el financiamiento de proyectos de innovación y en el fortalecimiento de instituciones en su asociación con el sector productivo. Hablamos con Alejandro para que nos cuente cómo llevan adelante la red de pymes innovadoras desde el FONTAR. Y empezamos por la relación entre el FONTAR y las pymes. Es un
fondo que existe como la agencia hace más de 25 años y que viene trabajando en el sector PYME y cooperativas con distintas líneas de financiamiento para fortalecer y mejorar en términos tecnológicos sus estructuras productivas y lograr que estos actores productivos justamente innoven, generen nuevas ideas, nuevas soluciones. Principalmente en lo que es la red de aprendizaje, sí vimos que con esta experiencia, estos antecedentes de fortalecer a las pymes, faltaba alguna acción más orientada a diversos aspectos cualitativos que tienen que ver con mejorar una oferta exportadora, internacionalizar esos proyectos, entender también que era necesario adelantarse a trabajar con los organismos regulatorios, a vincularse con el sector del conocimiento científico-tecnológico, con otros actores productivos, obviamente complementando sus capacidades, con distintas entidades del sector público. Entonces, en ese marco fue que se pensó una primera idea de fortalecer un grupo de pymes y trabajar en un plan piloto para ver cómo funcionaba esta metodología de la red de pymes y de esa manera lograr potenciar esos proyectos más allá de lo que son las líneas de financiamiento. Para conocer un poco más, Alejandro Primbas nos cuenta la relación entre la ciencia y el sector productivo. Desde la agencia I+D+I siempre tenemos un foco puesto en esa relación entre ciencia o sector del conocimiento e industria. Creemos justamente que son las grandes soluciones o las ideas más novedosas las que se materializan de esa forma y por eso históricamente y obviamente en esta gestión propusimos una agenda de distintos instrumentos de carácter asociativo en donde justamente se valoraba esa articulación público-privada. Creemos que también la pandemia ha mostrado los beneficios de esa rápida generación de soluciones en donde el sector del conocimiento muchas veces o el sector científico está a la vanguardia con cierta investigación básica y eso se puede transformar en algún producto, dispositivo o servicio aplicado a través de la innovación y son las empresas muchas veces o el sector productivo en general, cooperativas, pymes, las que pueden llevarlo al mercado y como solución a la sociedad. Desde ese punto de vista, desde el FONTAR, en el año 2021, cuando relanzamos la cartera de instrumentos y empezamos a volver a tener mayor variedad de los mismos, lanzamos un instrumento asociativo público-privado en el que debía haber de mínima una institución pública, una institución del conocimiento, en conjunto con una pyme, y había algunos ejes transversales que también nos parecen o verticales importantes como eran y son la transformación digital, la transición energética, toda la agenda de salud humana, animal o vegetal, la producción más limpia también y todo lo que tiene que ver con digamos, la movilidad sustentable y otros ejes de ese tipo. Cerrando con Alejandro Primbas, director nacional del Fondo Tecnológico Argentino FONTAR, nos cuenta cómo ve el futuro de la red de pymes innovadoras. La red de pymes recorrió su primer año en este 2022 en una metodología que fue un piloto de prueba para empezar a escalarlo el próximo año. Fue realmente un proceso muy interesante en el cual 45 empresas se animaron a acompañarnos, pusieron todo su compromiso y conocimientos y capacidades y se embarcaron en esta agenda de reuniones regulares justamente con una metodología de trabajo en la cual se enfocaba en las nuevas tendencias tecnológicas, en generar complementariedades, en encontrar algunos ejes de trabajo en común y para hacia fin de este año, justamente en el cierre, durante noviembre, que fue el plenario de cierre, se presentaron todas estas carpetas de trabajo con las cuales pensamos avanzar el próximo año con este grupo. Sin embargo, lo que queremos lograr realmente es que el próximo año tengamos un escalado realmente un poco más importante y lo pensamos hacer a través de las provincias, probablemente con distintos organismos de promoción provincial que ya tenemos buenos acuerdos a través de otras estrategias que estuvimos desarrollando este año y ya hay 4 provincias que están presentando una adhesión para armar sus propios nodos provinciales. Son las provincias de Santa Fe, Neuquén, Córdoba y Mendoza y justamente esperamos que con esta escalada y con sumar otras 40, 50, 60 empresas más empiece a haber una suerte de ebullición de proyectos y de complementariedades que de otra forma no se
lograrían. Nos ha pasado en este mismo recorrido de este año que muchas empresas empezaron a trabajar en conjunto, empezaron a explorar nuevos proyectos y que no sabían que o a la vuelta de la esquina o en otra provincia un poco más alejada existían esas capacidades de tal vez insumos, productos que venían comprando en el exterior y que ahora pueden sustituir esas importaciones y trabajar con desarrollos y proveedores locales. Y en cuanto al próximo año del impacto, justamente queremos que con este escalado y la conformación de distintos nodos provinciales, haya mayor posibilidad, mayor versatilidad en la comunicación y complemento de estos actores productivos, y podamos también a partir de ahí construir una agenda de nuevos instrumentos. Es decir, por una parte está la propia agenda de la red y cómo trabajan todos los ejes transversales que se proponen, y del otro lado estamos nosotros como organismo público viendo de qué forma retroalimentar la política pública y el diseño de los instrumentos en base a las demandas de cada vez mayor cantidad de actores con este escalado. En País Productivo hablamos de pymes, de producción y de trabajo. Suscríbete y mantenete informado de las novedades de la industria nacional. Rita Cosentino es directora de Taller Baigorria, una empresa metalúrgica de capital argentino dedicada a la fabricación de elementos de sujeción. Se especializan en la producción de espárragos, bulones, tornillos y tuercas para el sector automotriz, agrícola, de maquinaria vial y maquinaria industrial. Taller Baigorria comenzó en el año 1961, como todas las pymes de aquella época, con el impulso de los técnicos mecánicos que salían de las escuelas técnicas y tenían el interés por desarrollar esa actividad que habían aprendido. En este caso, mi suegro, que comenzó con torno en un garage que era prestado, y ahí comenzó a fabricar espárragos para luego hacer bulones y tuercas. Yo creo que la innovación nace con la empresa. Me refiero a que ese espíritu innovador viene de quizá aquella idea original y tal vez más primitiva de poner todo lo que tenía la tecnología o la creatividad y estaba al alcance de ese fundador y las personas que lo rodeaban en cuanto a sus conocimientos técnicos y mecánicos. Ahora luego eso se fue transformando y en ese ADN que fue pasando a la gente que integra la empresa y a las generaciones que seguimos, se transformó en innovación en cada una de las áreas de la empresa, o intentar hacerlo en cada una de las áreas de la empresa. Entonces, tal vez el tema de la exportación fue un área donde fue innovador para una pyme con 10 personas en el año 86, 87, pensar que podía exportar, y lo hacemos actualmente a 15 países y venimos sosteniendo y ampliando esos mercados. Luego pasó también la innovación por decir, tenemos que innovar en tecnología y en la compra de maquinaria que sea de última generación en el sector donde nos encontramos, y entonces ahí podemos también ver cómo se innovó en un área donde los procesos eran más artesanales. También actualmente podemos ver la innovación en lo que tiene que ver con todas las metodologías que se aplican, Kaizen, Industria 4.0, transformación digital, y por supuesto que quizás aquellas áreas más específicas de conocimiento, de I+D, de desarrollo, que a medida que la empresa se va profesionalizando hacen que la innovación tenga que ser un área o una arista permanente. Creo que está en el ADN de la empresa, creo que es una de las claves quizá de la sostenibilidad de muchas pymes argentinas, y me parece que también es como un objetivo permanente. Con lo cual creo que cada una de nuestras empresas también tiene que buscar dónde puede innovar, de qué manera y con qué apoyo. Creo que ahí también está la clave de sentirse innovador. Rita Cosentino nos cuenta la experiencia de Taller Baigorria como parte de la red de pymes innovadoras y cómo ayuda a innovar en conjunto.
Formar parte de una red de pymes innovadoras hace que sea más sencillo llevar adelante los proyectos. ¿Por qué? Primero, por sentirse acompañado, por el sentido de pertenencia, por sentir que no es en soledad que se está recorriendo un camino y de esa manera se hace mucho más fácil transitarlo. Pero también por el aprendizaje. Hay un aprendizaje en la vinculación que es imposible encontrarlo de otra manera, y en este caso, que la red es de carácter federal, también hace que podamos ver las realidades de la industria, de la innovación y de la tecnología en otros lugares, ¿no? No solo quedarnos quizás con la vinculación que tenemos territorialmente en nuestro municipio o en la zona donde nos desarrollamos, sino también ver que en Formosa, en Chaco, en Tucumán existen empresas que tienen tecnologías de punta, que tienen personas con capacidades muy importantes, y toda esa transmisión, toda esa vinculación y ese conocimiento es una manera también de aprender y de crecer. Entonces, el tema de hacerlo en conjunto, el tema también de que sea guiado, de que tengamos un objetivo, de que se vayan dando pasos en común, de que haya un método de trabajo, es bueno hacia adentro para la red, pero también para llevarlo a cada una de nuestras empresas, ¿no? Como una metodología, como una forma de motivación para estar en un mundo de innovación permanente, ¿no? De generar esa necesidad de vincularse con el otro, porque es ahí donde determinados aprendizajes circulan y ayudan a que uno pueda pensar también de otra manera, o reflexionar, o compartir e incluso dar, ¿no? También es muy lindo cuando nos damos cuenta que alguno de nosotros puede transmitir algo a otra empresa que le puede servir para innovar o para despertar una inquietud que haga que su empresa encuentre ese camino del desarrollo, de la innovación y vaya para adelante. Pymes innovadoras, producción, trabajo, todo esto en paisproductivo.com.ar. Ayelene Bene es directora de innovación de FaniOT, una iniciativa público-privada impulsada por el Gobierno de Misiones a través de su Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en colaboración con Smart Cultiva, Polo TIC y Marandú Comunicaciones. Podría decirse que el caso de FaniOT es bastante particular, porque FaniOT es un consorcio de cooperación público-privado que surge del esfuerzo mancomunado entre el gobierno de la provincia de Misiones y una parte privada. El gobierno de la provincia ya venía trabajando desde hace un tiempo en todo lo que es la educación disruptiva y el desarrollo tecnológico en la provincia, creando, por ejemplo, el Colegio de Robótica o la Escuela Secundaria de Innovación de Misiones. Y FaniOT surge a finales del 2019 justamente para la investigación, el desarrollo y la fabricación de placas educativas, es decir, circuitos electrónicos para que los alumnos puedan aprender lo que es programación, robótica y electrónica, con lo último y lo más novedoso en materia de tecnología IoT. De luego, en el 2020, como todos sabemos, surgió la pandemia, y allí, con todo ese conocimiento y tecnología desarrollada, FaniOT se propone crear dispositivos para ayudar en la lucha contra el COVID. Posteriormente a eso, se abren otras unidades de negocios, como son Hamelbot, que está dedicada a todo lo que es movilidad eléctrica, que hace poco lanzó el CR2, que es el primer coche eléctrico misionero. Luego se creó FanLab, que está dedicada al desarrollo de todo lo que son entornos de realidad virtual para la educación. Y finalmente, en este año se creó FanSat, que está dedicada al desarrollo nanosatelital. Así que podría decirse que FaniOT en realidad no se convierte en una empresa innovadora, sino que ya surge desde su concepción como una empresa innovadora, y para dar respuesta justamente al camino de innovación que ya venía tomando la provincia de Misiones.
El caso de Fanny T es original, porque se trata de un trabajo en conjunto entre el sector público misionero y empresas privadas del sector tecnológico. Fanny T es la primera fábrica argentina de nanosensores orientada a la ciencia y a una educación innovadora. Por esto, es tan importante su visión sobre la red de pymes innovadoras. La verdad que la propuesta de la red de pymes innovadoras estuvo muy bien planteada desde un principio por parte del FONTAR y de Empretec, porque las empresas que se eligieron para pertenecer a la red fuimos agrupadas según la vertical a la que pertenecíamos, justamente para poder hacer todo el trabajo más dinámico de plantear los desafíos que tiene la industria, proponer soluciones y todo en el marco del rubro al que pertenecemos. Pero hubo obviamente a lo largo del año encuentros de todos los grupos que pertenecían a la red y era muy interesante ver cómo las empresas que ya tenemos transitado un camino en pos de la innovación pudimos encontrar sinergias incluso con pymes que pertenecen a otro rubro. Te doy un ejemplo. Nosotros estábamos en el grupo de la vertical Transformación Digital y había una empresa dentro de la red que se llama TN Platex, que es una empresa textil que tiene sede en La Rioja, en otras provincias, es una pyme más bien mediana, que dentro de los productos que ofrece hace también las bolsas de arena, las que se usan en los edificios, las que vemos en las construcciones. Y nosotros estamos desarrollando un vehículo eléctrico para la zafra de la yerba mate, porque hoy por hoy los tariferos, los que cosechan la yerba mate, lo que hacen es cortar las ramas de hierbas, las van poniendo en una bolsa y esa bolsa luego la levantan los mismos tariferos. Y estoy hablando de bolsas de unos 100 kilos más o menos. Entonces un productor de yerba mate de la provincia de Misiones nos pidió hacer este desarrollo en conjunto para que justamente los tariferos no tengan que hacer ese esfuerzo físico. Entonces, por ejemplo, una de las ideas que planteamos con TN Platex fue que ellos pudieran tal vez hacer la bolsa que iría en este vehículo eléctrico para ser llevada luego al camión. Y ejemplos como ese, cientos que hubo dentro de la red. Obviamente que el proyecto de la red de pymes innovadoras no terminó ahora con el final del año, sino que todas estas relaciones que fuimos cultivando a lo largo de los encuentros que tuvimos a lo largo del 2022 los vamos a seguir manteniendo y todos los proyectos o ideas de productos nuevos que vayamos teniendo, obviamente vamos a seguir vinculándolos con los colegas dentro de la red. Vamos a escuchar a Javier Viqueira, presidente de ADOTS, una empresa pyme que se especializa en desarrollo de equipamiento electromédico y soluciones en desinfección hospitalaria. Nuestra empresa empezó en la década del 90 como una empresa importadora de productos médicos. En el 2003-2004 nos convertimos en fabricantes de productos y empezamos a incorporar la innovación como parte del trabajo a partir del año 2008-2009 aproximadamente. Lo interesante de ADOTS es que es una empresa que empezó hace más de 25 años como una empresa importadora y que luego dio el salto a producir en Argentina apostando después a la innovación. Es muy difícil innovar uno solo. Es muy interesante poder trabajar en la parte colaborativa, ¿no? Estar en una red con otros colegas, estar en una red con los institutos científicos, con las universidades, con los institutos técnicos como el INTI, el INTA. La innovación en realidad avanza mucho más rápido a medida que las redes entre colegas y la articulación público-privada funciona más aceitadamente, ¿no? Si bien en sus orígenes ADOTS se constituyó como la empresa líder del sector de proveedores de equipamientos para el área de cuidados críticos, hoy se posiciona como una empresa de desarrollos tecnológicos innovadores. Ofrece una amplia gama de productos destinados a un montón de rubros. Hoy trabajan como proveedores del sector salud, del sector seguridad y de la agroindustria, tanto para clientes del sector público como del sector privado. La red de pymes innovadora es el principio de una actividad donde nos conocemos con
con otros colegas, con empresas más grandes que traccionan. En particular, nosotros a partir de esa red tomamos contacto con un investigador que tiene un proyecto de unos productos que ayudarían al tratamiento del cáncer y bueno, que se presentó en el programa IBK 500 y está tardado y tenía algunas necesidades sobre alguna temática y bueno, estamos conversando a ver si nosotros los podemos ayudar. Esa vinculación se generó en ese espacio, ¿no? Así que cuanto esos espacios más grandes sean y nuestro nivel de comunicación siga mejorando, creo que nos abre un potencial enorme. Hoy arrancamos con este podcast en el que hablamos de producción y pymes innovadoras. Vamos a seguir hablando de pymes y dándole voz a la industria argentina. Nos parece importantísimo hablar de estos temas. Nos parece que conocer que existen pymes que son innovadoras le da un mayor desarrollo a la industria nacional. Por eso te invitamos a acompañarnos y a escuchar los próximos episodios de País Productivo en Spotify. Si llegaste hasta acá es porque te interesa la industria nacional. Suscríbete a País Productivo y seguí todas nuestras publicaciones. Entra a paisproductivo.com.ar, el portal de las pymes, la producción y el trabajo.